Bueno, pues como el movimiento se demuestra andando, esto es el Minimal Intelligence Lab, que es el MINT-Lab, que es el, si habéis visto la página web, digo en la página web que es el primer laboratorio en filosofía de la neurobiología vegetal, ¿vale? Y es cierto, porque lo que comentábamos antes, no existe un laboratorio como el nuestro en ningún sitio, por la sencilla razón de que el trabajo que hacemos filosóficamente hablando es tan importante como el trabajo experimental, ¿vale? Entonces tratamos de aunar el trabajo empírico, el trabajo experimental, con el trabajo teórico. O sea, lo que queremos decir desde la filosofía de la neurobiología vegetal es que es tan importante, o incluso a veces más importante, el tipo de preguntas que somos capaces de plantearnos más que el tipo de respuestas que damos, ¿vale? Entonces, por eso es importante también, muchas veces cuando doy charlas en institutos, la gente se sorprende y dice, bueno, un laboratorio en una facultad, en un departamento de filosofía, ¿eso cómo es posible? Y lo que insisto es en eso, ¿no? Yo en clase también lo comento muchas veces en filosofía de la ciencia, digo que es más importante acompañar al científico que va con la bata blanca, el que se mete al laboratorio con la bata blanca a recabar datos, a testar hipótesis, es más importante ir con él sin bata blanca que ponérsela, porque las preguntas teóricas hacen que su trabajo sea mejor. O sea, estamos ayudando al científico a que los datos sean más robustos, a que las hipótesis que testa se puedan interpretar mejor, a tratar de comprender fenómenos. Entonces, en este caso, los fenómenos que tratamos de comprender, pues son en qué consiste la inteligencia vegetal, ¿no? Que es ser una planta, ¿vale? Esa es otra de las razones que te comentaba sobre por qué este laboratorio tiene que estar radicado en un departamento de filosofía y no en una facultad de biología. Porque en las facultades de biología se aborda el estudio de las conductas, ya si me atrevo a decir conducta, es hasta demasiado, de la fisiología vegetal de manera reduccionista. Reduccionista quiere decir que tratan de comprender pues, las bases celulares, las bases moleculares de las respuestas fisiológicas. Quieren comprender cómo una planta hace fotosíntesis, en qué consiste el transporte de hormonas, los flujos internos de una planta, pero no entienden a la planta como un agente, como un sujeto en su entorno. Entonces, aquí lo que tratamos de tener es una visión integradora e integral de lo que es una planta, ¿no? Una planta como un animal, como tú y como yo. O sea, un sujeto que tiene intereses, que tiene intenciones, cuya conducta es anticipatoria, ¿no? No es meramente una conducta adaptativa, sino que es flexible, es anticipatoria, integra información, y por eso lo de la neurobiología vegetal, ¿no? Porque tratamos de comprender cómo una planta procesa información para su propio beneficio, en su propio beneficio, ¿vale? Entonces, bueno, mientras que hablamos, si queréis, yo como tengo que hacer unas cosillas, las voy haciendo mientras tanto, y bueno, yo os cuento un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Esto simplemente es un sustrato de fibra de coco, se llama Jiffy, y lo utilizamos solamente para el proceso de germinación, ¿no? Ahora trabajamos con tres modelos organismos modelo, ¿no? En biología vegetal, que son, vamos a ver, aquí le vamos a poner 20 mililitros y otros 20 mililitros. Veréis en 10-15 minutos cómo la pastilla de fibra de coco deshidratada se infla, ¿no? Se hidrata, y es lo que utilizamos para después introducir las semillas y plantarlas. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo es que este es uno de los modelos que utilizamos, que es la judía trepadora, ¿no? La judía vulgar, la que veis en los bancales por la huerta. Y esta judía, pues tiene una conducta, hemos observado que tiene un patrón de conducta muy interesante, ¿no? Que la judía parece ser, o esa es la hipótesis que estamos tratando de testar en el laboratorio aquí, es que la conducta, la maniobra de aproximación que realiza, porque es una judía trepadora, ¿no? Sube por una espaldera, un poste, un palo, lo que sea, pues parece que es una conducta anticipatoria en la medida en que controla internamente el patrón de aproximación. O sea, no va creciendo y cuando se topa contra algo se agarra, como una conducta innata, sino que es bastante más sofisticado el patrón que observamos, ¿no? Cuando hacemos un vídeo de timelapse, lo que observamos es que la planta, en el movimiento de crecimiento, que es un movimiento circular, cuando percibe el soporte potencial, cuando lo percibe, pensamos que lo percibe, esa es la hipótesis que queremos testar, entonces modifica ese patrón de crecimiento para ajustar la maniobra de tal manera que acabe asiéndose al poste, ¿no? Y no simplemente que crece y por crecimiento puro, a ciegas, se topa contra él y se agarra. O sea que es bastante más inteligente de lo que parece.
Y por eso es por lo que decíamos que en una facultad de biología vegetal no se estudia eso, porque no entienden a la planta como un sujeto con sus propios intereses. Intereses en el sentido ecológico y evolutivo, ¿no? Una planta trepadora, si está aquí, o sea, si ha pasado sus genes, es porque algo que está haciendo bien. Eso que está haciendo bien queremos entenderlo desde la perspectiva agencial, o sea, entendiendo a la planta como un agente en su entorno, ¿vale? Entonces, bueno, ahora si veis aquí, esto lo podemos dejar que termine de hidratarse, y aquí hay un par que están ya listas, si lo veis, ¿veis? Esta ya ha germinado, está echando ya las raíces por abajo. Entonces, estas son las que tenemos ahora que tenemos que trasplantarlas. Las ponemos en unas macetas, que son unas macetas de transición, de tal manera que ahora las pasamos aquí, bueno, esto, que no me pillen, trabajando sin seguridad, esto hay que hacerlo con unas luces de protección ultravioleta y con unos guantes, porque tenemos a las plantas en estas bandejas con una luz ultravioleta, bueno, tiene todo el rango, ¿no?, de luz azul y luz roja principalmente. Estos guantes están hechos un desastre. Vamos a ver. Y la luz roja y la luz azul, bueno, tienen distintas propiedades, ¿no? Las plantas responden a la luz azul en la fase de crecimiento, luego la luz roja en la fase de floración, pero al añadir la luz ultravioleta se previene la contaminación biológica, ¿no? Rompe las cadenas de ADN de los microorganismos. Entonces es importante, bueno, en este caso el baño de luz, la dosis que tiene es la ideal para que no afecte a la planta, pero sí puedas fumigar de manera ecológica, ¿no? Simplemente con la longitud de onda, con el tipo de luz, ¿no? Entonces, estas plantas que estaban ya en el semillero listas, pues ya las podemos poner ahora sí, las podemos trasplantar aquí, por ejemplo. Esta que ya ha crecido más, ya la podemos pasar a la bandeja de abajo, y estas plantas son las que vamos preparando. Bueno, a mí me gusta, hay que cambiar el chip, o sea, a mí me gusta hablar de sujetos experimentales porque es que lo son. O sea, no son plantas del tipo de un material biológico que tengo en una placa de Petri y cuando termino de hacer un experimento me deshago de ella. O sea, son seres vivos. Son plantas, son sistemas completos, ¿vale? Y esto es importante porque, si lo pensáis bien, no hay comités de bioética pensados para la manipulación de organismos vegetales. En cualquier universidad, en cualquier centro de investigación, si yo manipulara ratones de laboratorio o cualquier animal, tendría que pasar el visto bueno de un comité de bioética que me diría, bueno, es gratuito el tipo de manipulación que estás realizando, es necesario hacerla, qué haces con los organismos una vez que has terminado el experimento, hay un patrón de reinserción, los llevas a un sitio que los adopten, qué haces con ellos, o los tiras a la basura, ¿no? Eso, que por supuesto tiene que ser así. Fijaos hasta qué punto no somos conscientes o tratamos a las plantas de otra manera, que de hecho el otro día fue el 8 de M, ¿no?, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Pues a mí me gusta hablar del techo de cristal de las plantas. Las plantas tienen un techo de cristal equivalente al de las mujeres. Está ahí, pero no se ve. Las plantas están ahí haciendo su vida. De hecho, el 99% de la vida en la Tierra es vegetal, no es animal, y todo el día pasamos por delante de ellas, por un jardín, un fin de semana paseando por la montaña, por la playa, en la mediana de una carretera, un seto, todo. Por todos lados hay vida vegetal y no la apreciamos. Las tratamos como objetos, no como sujetos, ¿vale? Y no hay comités de bioética. Ahora mismo la universidad debería preocuparse por qué es lo que yo hago con estos sujetos experimentales cuando termino de hacer un experimento. Yo los puedo tirar a la basura, que obviamente no lo hago, pero si lo hiciera nadie me diría nada, porque no apreciamos la inteligencia de este tipo de forma de vida, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Con lo cual, todo esto tenía que ver con la propia terminología, que a veces, vuelvo a lo del feminismo, cuando cambiamos nuestra forma de hablar, contribuye a que cambiemos nuestra forma de pensar. Entonces, no son trozos de vida, son sujetos experimentales, y en este caso lo que hacemos con estos sujetos, este que acabamos de plantar, pues cuando ya tenga un porte así, más o menos una cosa así, los pasamos a la maceta, a la bandeja de abajo, donde siguen creciendo con un poco más de espacio con respecto a las lámparas, y ya las plantas que estén listas para empezar a grabar son las que pasamos a las cabinas de grabación, que ahora las veréis. Entonces, quizás sea relevante para entender cuando hablábamos de la forma en que observamos los fenómenos, quizás sea relevante
entender cómo superar el techo de cristal de las plantas. Y en el caso de las plantas, el problema que hay es que no apreciamos su movimiento porque la escala temporal del movimiento vegetal es tan radicalmente distinta a la nuestra que nos da la sensación de que están quietas. Y vosotros mismos, cuando habéis venido, habéis visto que las judías de las cabinas estaban quietas y os he tenido que decir, fíjate dónde está, fíjate dentro de 15 minutos. Y es cuando has dicho, madre mía, 90 grados ha hecho en 15 minutos. Pero si no te lo digo, no lo aprecias. Ese es el techo de cristal, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar el chip de cómo percibimos. Entonces, para entender cómo se percibe la conducta de las plantas, el énfasis aquí en el MintLab lo ponemos en las observaciones mediante técnica de timelapse. El timelapse que todos conocéis, pues de hacer un timelapse de una puesta de sol, de un paisaje bonito, de las mareas que suben y bajan, ¿no? Hoy en día estamos todos acostumbrados con un móvil, todo el mundo hace un timelapse, ¿vale? Hay aplicaciones muy buenas, hay mucha calidad en la óptica y en el software, y bueno, pues es fácil hacer timelapse. Lo que es más difícil, hacer un timelapse es fácil, lo que es difícil es cambiar el chip y ponerte tú en el pellejo del sujeto al que estás grabando. Entonces yo tengo que pensar una planta en su escala temporal, qué necesidades tiene y cuál es su velocidad. Iba a decir de desplazamiento, pero no es de desplazamiento, es su velocidad de crecimiento, porque en las plantas el desplazamiento toma la forma de crecimiento. Entonces pensar la diferencia, simplemente un humano o un animal, nosotros somos heterótrofos, que significa que tenemos que ir al Mercadona a comprar. No podemos hacernos nuestra propia comida. Las plantas son autótrofas y se hacen su propia comida. Eso es lo que llamamos fotosíntesis. Entonces, no tienen que ir al Mercadona. Como no tienen que ir al Mercadona, pueden echar raíces y quedarse en el mismo sitio. Entonces, nosotros pensamos, tienen que ser tontas. Como no pueden desplazarse, son tontas. Fijaos qué manera de cambiar el chip. Tú puedes decir, precisamente, si están aquí, han pasado sus genes y el 99% de la vida en la Tierra es vegetal y no animal, ¿qué listas tienen que ser para sobrevivir, para haber pasado sus genes, a pesar de no poder desplazarse? O sea, a pesar de no poder huir de un predador, a pesar de no poder perseguir a alguien si ellas son las predadoras. Entonces, lo que varía es la estrategia en clave evolutiva, la estrategia de supervivencia. Han tenido que desarrollar, la evolución les ha dotado de formas distintas de negociar el estrés y la presión del entorno. ¿Vale? Entonces, como su forma de supervivencia es distinta, nosotros tenemos que adaptarnos al fenómeno que estamos observando y no tratar de observarlas desde nuestra perspectiva antropocéntrica, ¿vale? Por eso tenemos que usar timelapse. Las plantas, claro que hacen muchas cosas, solamente tenéis que tener la paciencia de observar en su escala temporal y no en la tuya, ¿vale? Aquí hay cantidad de sesgos que yo, por ejemplo, en clase en filosofía de la ciencia le digo siempre a los alumnos. En ciencia hay muchísimos sesgos que tienen que ver, por ejemplo, con prejuicios de todo tipo, ¿no? Un sesgo cognitivo, ¿no? Por ejemplo, pensad cuando os compráis un coche. Tú te compras un coche y por la calle solo ves ese modelo. Eso es un sesgo cognitivo. Porque si te hubieses comprado otro coche, solo verías ese otro modelo. Tú ves lo que quieres ver, dicho de otra manera. O dicho de otra manera, no hay observación que no esté cargada de teoría. Entonces, como nuestros prejuicios son antropocéntricos, a mí me gusta llamarlo el ombliguismo, ¿no? Tenemos ombliguismo, solo sabemos mirarnos el ombligo, decimos, la inteligencia, sea lo que sea, tendrá que ser algo suficientemente parecido a lo que hago yo, porque claro, nosotros somos los inteligentes, ¿vale? Ese es el ombliguismo de la especie humana. Pero claro, la historia de la ciencia lo que nos muestra es que nos han dado un baño de humildad, tras baño de humildad, tras baño de humildad. Ya la Tierra no estaba en el centro, ya el ser humano es una especie animal más. Poco a poco vamos perdiendo ese estatus privilegiado que siempre pensábamos que teníamos. Pues estudiar la inteligencia vegetal no es otra cosa que darnos otro baño de humildad, porque no necesitan ni neuronas. Una planta, estábamos diciendo que es un ser vivo, un agente con una conducta intencional, con sus intereses, se maneja de manera flexible y anticipatoria en su entorno, y sin embargo no tiene neuronas. O sea que, dicho de otra manera, no es, como no tienen neuronas es que son tontas, o como han echado raíces y no se desplazan es que son tontas. No, perdona, quiere decir simplemente que no hace falta neuronas para ser listo. O sea, otra vez los prejuicios antropocéntricos, ¿vale? Y esa es una de las razones por la que llamamos a la disciplina neurobiología vegetal, ¿vale? Porque en neurobiología vegetal ponemos el énfasis no en la biología per se, sino en la visión
integral e integradora de un sistema que procesa información. El aspecto neuronal tiene que ver con el aspecto de procesamiento de información. Y claro, lo primero que se le viene a la cabeza a cualquiera cuando hablamos del nombre de la disciplina es, si no tienen neuronas, ¿por qué lo llamas neurobiología vegetal? Bueno, lo que no hay son neuronas, lo que no existe es la unidad anatómica, ¿vale? Pero lo que sí que existe es la sensibilidad y el procesamiento de información electroquímica. Que haya flujos electroquímicos que sean informacionales y que sea la moneda de intercambio comunicativo a través del cuerpo de la planta, no quiere decir que necesites una neurona para que eso exista. La prueba evidente es todos los sistemas que no son neuronales que son capaces de hacerlo. Hay un problema también de fondo terminológico, por ejemplo, nadie se echa las manos a la cabeza porque hablemos de redes neuronales artificiales. Se habla de redes neuronales artificiales, de robótica artificial, de inteligencia artificial, de robótica corporeizada, y los robots son tuercas, cables, tornillos y software. No tienen neuronas y sin embargo hablamos de inteligencia artificial neuronal, ¿vale? O sea que quizás en este caso lo más importante es, una vez que dejamos claro que no las tratamos como seres inteligentes por el hecho de que tengan neuronas, sino las tratamos como seres inteligentes en base a la conducta que observamos, a las cosas que sabemos que son capaces de hacer, a pesar de no tener neuronas porque no son precisas para hacerlo, ¿vale? Entonces, si lo planteamos en esos términos, en este caso, el nombre de la disciplina, vuelvo a lo que decíamos antes de las etiquetas y el feminismo, sí que ha servido en estos 10 años. Yo te comentaba que llevo trabajando en el campo de la neurobiología vegetal pues 10, 11 años, desde el 2006, 2007 fui el primer verano que fui al congreso de Plant Neurobiology, ¿no? De la Sociedad de Plant Neurobiology, se llama. Y de hecho en aquella reunión hubo una discusión, pero muy, muy acalorada, respecto al propio nombre de la disciplina y en el seno de la sociedad donde todos estaban convencidos. Quiero decir, los que estaban ahí es porque pensaban que efectivamente podemos hablar de agencia, podemos hablar de inteligencia vegetal, no metafórica, sino literalmente. Y aún así hubo una discusión muy acalorada y de hecho acabó cambiándose el nombre de la sociedad. Ahora se llama Plant Signaling and Behavior, Sociedad de Señalización y Conducta Vegetal, ¿vale? Se ha cambiado el foco por una cuestión semántica, pero lo importante es que ha calado el mensaje. O sea, gracias a esa etiqueta, con todo lo polémica que ha sido, me refiero a la etiqueta de neurobiología vegetal, gracias a esa etiqueta y la discusión, a pesar de que acabaran perdiendo la batalla del marketing, ¿no? Y se cambiara el nombre de la sociedad, ha servido para visibilizar un problema que no estaba en la agenda. No estaba en la agenda de la biología, de la psicología, de la zoología, ¿vale? Darwin ya lo decía. Darwin, que seguro si estáis familiarizados con Darwin, pues pensaréis en el Darwin del mono, para entendernos, ¿no? Del origen de las especies. Darwin tiene 6, 7 libros fascinantes sobre biología vegetal, sobre botánica. No existía ese término y era botánica. Y el mensaje de Darwin es clarísimo. Darwin, por cierto, fue capaz de verlo antes de que pudiéramos hacer timelapse. Cuando no existía la técnica de timelapse, como os podéis imaginar, estamos hablando de mitad final del siglo XIX, con paciencia y con una mente libre de prejuicios, Darwin fue capaz de ver cosas que nadie veía. La conducta vegetal, la plasticidad fenotípica. Tampoco se decía plasticidad fenotípica, eso es un anacronismo, pero en su lenguaje él supo ver eso. Él tiene un libro que se llama El poder, The Power of Movement in Plants, el poder del movimiento en plantas, ¿no? El poder del movimiento vegetal. Y esto que estamos haciendo aquí con timelapse, ¿no? Grabando a la judía conforme coge el soporte, ¿no? Ahora lo veremos. Eso que estamos haciendo con timelapse y que yo me voy el fin de semana a mi casa, le doy a la maquinita y sigue grabando, y el lunes vuelvo, saco la tarjeta y veo qué es lo que ha hecho la planta, Darwin lo hacía a ojo desnudo. Y eso es importante. A mí, de hecho, me gusta. Cuando habéis entrado estaba yo haciendo una observación a ojo desnudo. Y a pesar de tener todos los medios técnicos que tenemos a nuestro alcance hoy en día, me gusta hacer el esfuerzo de verlo de esa otra manera. Porque de vez en cuando tenemos que seguir dándonos con el látigo, ¿no? Del anti-ombliguismo y decir que no somos ni los únicos ni los mejores. Somos una solución que la evolución encontró. Y a veces es bueno darnos ese baño de humildad sufriendo en la observación. Y me gusta. Otra cosa, bueno, hay otras muchas razones, también hay gente que le gusta, por ejemplo, para meditar. Es muy bueno bajar a la escala de las plantas. Hay gente que necesita irse a un centro de meditación y le explican técnicas de no sé qué. Yo os aconsejo que tenga ganas de meditar, que se siente en un sitio, que se ponga una planta delante y que se quede mirándola hasta que sincronice su observación con la de la conducta de la planta. Y bajas varios peldaños en la escala temporal, ¿no? Y eso hace que aprecies las cosas de otra manera.
¿no? Hoy en día que va todo tan rápido, pues haces así, dices, meto segunda, me siento, me echo para atrás y me relajo. Y relajarse es aprender a observar, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la línea experimental que tenemos ahora en marcha. En realidad aquí en el MINDLab tenemos 3 líneas experimentales, pero estamos empezando. Entonces, ahora mismo esta es la que está ya en marcha, ya de aquí al verano ya podremos empezar a sacar datos, resultados, y las otras 2 líneas, pues hasta después del verano no las tendremos en marcha. Y estaré encantado de contaros de qué van cuando ya se pueda. Ahora mismo no creo que valga la pena contaros de qué van los detalles porque es demasiado, ¿no? Pero bueno, sí puedo decir que, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el aprendizaje. Si pensáis, os recordáis de... Bueno, en el instituto habéis oído hablar del perro de Pavlov, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es lo mismo que hizo Pavlov con el perro. Eso de asocia un estímulo condicionado a un estímulo incondicionado, ¿no? El perro saliva con el filete de carne y no saliva con la campanilla. Y cuando asocias campanilla con filete, acaba salivando solo con la presentación de la campanilla. Pensad lo sofisticado que es eso. Porque no es una respuesta directa a un patrón de estimulación. El sujeto, en este caso el perro, tiene que hacer una asociación en su cabeza. Asociar campanilla con filete para salivar ante el uno porque predice que va a llegar el otro. Una vez que has establecido la asociación, si no, no puede predecirlo. Con lo cual esto es un patrón de respuesta muy, muy sofisticado. Y lo que hemos visto es que las plantas son capaces de hacerlo. O sea, existe, en este caso, el guisante de Pavlov. Porque una colega mía, una colaboradora, bueno, ella en su laboratorio en Australia, en Perth, Mónica Galeano, ya ha sacado resultados de aprendizaje condicionado en guisante. O sea, podemos hablar del guisante como del perro de Pavlov. Esa es una línea. Primero queremos replicarlo, los trabajos de Mónica Galeano, queremos replicarlo aquí en el MINDLab. Y esto es importante y vale la pena hablar un poco de replicación por la filosofía de la ciencia, por la parte más teórica que decíamos que era tan importante, ¿no? No solamente hacer experimentos. Ahora mismo, por ejemplo, hay una crisis tremenda de replicabilidad en ciencia. Nos pensamos que afecta solamente a la psicología, a la sociología. No, en ciencias naturales también. O sea, si el ABC del método científico es que sea replicable, tú no puedes hacer ciencia si los resultados que tú sacas en una revista no se pueden replicar. ¿Son falsos positivos o no sabemos qué está pasando ahí? Falsos positivos significa que nos pensamos que hay un fenómeno donde en realidad no había nada, que era un artefacto, por ejemplo, ¿no? Era un vicio, un sesgo del diseño experimental, de la carga teórica de tu observación, has querido ver algo donde no lo había, o puede pasar muchas más cosas, puede ser cualquier cosa, pero lo que está claro es que la ciencia no puede progresar de manera sólida, de manera robusta, no podemos adquirir conocimiento científico en positivo si no conseguimos aplicar el método científico respetando el criterio de replicabilidad. Lo que no es replicable, mal asunto, ¿no? Con lo cual, es importante entender que no se trata simplemente de, a ver, dime qué es lo que has hecho, que lo voy a hacer exactamente igual para replicarlo. No, eso es reproducirlo. Lo relevante de la replicación es variar algo para ver si el fenómeno es tan robusto que sigue estando ahí, ¿vale? Entonces, queremos entender exactamente en qué consiste el aprendizaje vegetal y para eso vamos a partir de la posibilidad de replicar los experimentos de aprendizaje en guisantes de Mónica Galeano, pero a partir de ahí tenemos muchísimas preguntas, de hecho, más que respuestas, y lo que me interesa es ser capaz, aquí codo con codo, tanto con filósofos de la biología, filósofos de la ciencia cognitiva, filósofos de la química, de la psicología, o sea, todo el trabajo teórico en torno a estas disciplinas científicas, ponerlo, trabajar codo con los científicos en el laboratorio, aquí tratamos de combinar ambas cosas, pero solo hacemos observaciones de time-lapse, observaciones conductuales. Tratar de combinarlo con todo el trabajo que se hace en biología vegetal a nivel de la fisiología, de la electrofisiología, porque no se habla de electrofisiología vegetal y si hay señalización eléctrica es tan importante como en el caso de los animales, ¿no? Y no se habla, otra vez por lo que decíamos del techo de cristal, no se habla de la electrofisiología vegetal, pues queremos también hacer experimentos de electrofisiología vegetal. Otra forma de entenderlo es que es un proyecto no reduccionista, el que hacemos aquí, a diferencia de la aproximación de la biología vegetal ortodoxa, es que si tú piensas en el sistema vascular de una planta, el xilema y el floema es como la autopista, ¿no? Por donde circula todo. Y siempre se ha entendido el sistema vascular como la autopista, la red de carreteras que me permite mover los nutrientes, el agua, arriba y abajo, ¿vale? Pues para la neurobiología vegetal lo importante es entender el sistema vascular, la red de carreteras de la planta, entenderla como un sistema de tráfico de información.
O sea, la planta es un sistema de procesamiento de información y por eso hablamos de ellas como sujetos experimentales, porque son sistemas, agentes que procesan información y en base a ese procesamiento toman decisiones, ¿vale? El tercer modelo que te comentaba antes, el segundo modelo es el del aprendizaje, como el perro de Pavlov que decíamos, y el tercer modelo es raíces de maíz y toma de decisiones. Patrones de toma de decisión, como en el caso animal, ¿vale? Ah, mira, esto, ¿ves? Esto es lo que decíamos antes, el Jiffy ya se ha inflado entero, ¿no? Ya se ha hidratado por completo, ya no queda ni una gota de agua. Entonces ahora es cuando tendríamos que coger las semillas, que las tengo fuera, luego lo haremos, no lo vamos a hacer ahora. Cogemos las semillas, en este caso de judía trepadora, la semilla la pondríamos aquí dentro, se cierra y ya tiene un microambiente con la humedad, la temperatura perfecta para germinar. Lo pondríamos aquí en la bandeja de germinación y ya vamos, esa la ponemos porque acabamos de sacar una, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es mantener un suplido de plantas constante, ¿vale? Entonces vamos pasando judías a la bandeja de crecimiento y luego la de maduración para que siempre haya una planta que esté en el momento óptimo de crecimiento para empezar a grabar con ellas, ¿vale? Y bueno, si queréis os cuento un poco lo de... Sí, como has hablado de la Sí. aprendizaje y tal, lo que nos has explicado antes con los Sí. cubos estos. Sí, bueno, esto era lo que comentaba, bueno, esto todavía no hemos podido hacer nada, vamos bastante más despacio de lo que nos gustaría. Estos son, bueno, esto es, fijaos, lo equivalente a la metodología de experimentación animal. ¿Qué haces con una rata, un ratón de laboratorio? ¿No? El típico experimento donde tú le pones, pues pones al ratón a la entrada del laberinto, esto es un laberinto, ¿no? En forma de Y. Imagínate que aquí le pones el queso y aquí nada, ¿vale? O sea, pones un estímulo atrayente y aquí nada, algo neutral. Y podrías estudiar, pues, el ratón, la toma de decisiones, cómo decide si va hacia un lado o va hacia otro. O puedes tratar de estudiar el patrón de navegación en base al recuerdo, ¿no? Puedes hacer distintos trials, ¿no? Experimentales y cuando llegue al final, pues volver a ponerlo al principio, hasta que se habitúe a un entorno, ¿no? De entrenamiento. ¿Qué pasa con las plantas? Que con una planta no puedes hacer eso. Tú no puedes coger una planta y cuando te llega al final, como el ratón, colocarla otra vez aquí, porque esto es para las raíces, ¿no? Tú pones aquí el maíz, aquí la idea es que ponemos el maíz y grabamos otra vez con timelapse cómo va creciendo la raíz. La raíz toma una decisión, que eso ya lo vio Darwin, toma una decisión y puede ir hacia acá o hacia acá. Cuando llega hacia acá, yo no puedo decir, venga, segundo trial, cojo a la planta y la pongo aquí, porque es una raíz que va creciendo. Eso, como tenemos ese sesgo antropocéntrico, o antropomórfico en este caso, lo que nos ha hecho hasta ahora ha sido impedir que pensemos en paradigmas de experimentación alternativos. Porque pensamos desde nuestra perspectiva, lo que decíamos de, bueno, la observación la hago desde mi escala temporal, están quietas. En vez de decir, tengo que bajar de nivel para observarlo a su escala, que es la relevante. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Bueno, aquí lo que habrá que hacer entonces es variar el diseño. Con lo cual, lo que estamos haciendo, que estamos todavía en ello, trabajando en ello, como se suele decir, es, tú lo que tendrás que hacer es encadenar ramas para que esta decisión binaria puedas repetirla conforme la raíz sigue creciendo, a pesar de no poder ponerla otra vez en el instante, en el punto de salida, ¿no? En la parrilla de salida. Con lo cual, tenemos que hacer un diseño en el que vayamos encadenando laberintos de estos, de Y, lo que si os dais cuenta, lo que estamos generando, lo que estaríamos generando es una especie de árbol lógico. Son decisiones booleanas, ¿no? Blanco o negro, cara o cruz, sí o no, y esas decisiones booleanas, pues las puedes ir tomando cada vez que llegues a una bifurcación. O sea que, insisto en que lo que hay que entender, hay que pensar en la perspectiva del sujeto al que estás tratando de estudiar y entonces adaptar el diseño experimental a las necesidades de ese sujeto. Entonces, este sería la otra línea que queremos desarrollar. Pero ya como te comentaba, la que tenemos más desarrollada por ahora es la de judía. Aquí lo que queremos estudiar es la percepción. Pero claro, volvemos a la cuestión del trabajo filosófico de fondo, que para mí es tan importante o más que el puramente científico, que puramente experimental. ¿Por qué? Porque, bueno, primero he dicho el puramente experimental más que científico porque efectivamente no es una cuestión de recoger datos. O sea, tú puedes recabar datos y más datos y más datos y si no tienes detrás una teoría,
no sabes qué hacer con ellos. No tienes capacidad de interpretarlos. No sabes qué hacer con ellos. O sea, estás perdiendo el tiempo. Entonces, lo que pretendemos es tener muy claro el tipo de preguntas que nos planteamos, cuál es el problema que queremos atacar, para que cuando estemos recogiendo datos con timelapse, cuando estemos sacando la tarjeta de la cámara para ver qué es lo que ha hecho la judía, tengamos muy clara cuál era la pregunta, porque si no, no hay respuesta, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos planteamos en este caso es si la planta percibe el poste. ¿Percibe la planta el soporte que le presentamos? Fijaos, decíamos antes, hablábamos de la carga teórica de la observación o del sesgo de confirmación. Fijaos todos los sesgos que hay, o toda la carga, la contaminación de un paradigma que hay en esta pregunta. ¿Qué quiere decir percibir? Probablemente, si pensamos en el perro de Pavlov otra vez, ¿percibe? ¿Qué percibe? Estamos pensando en la típica imagen, ¿no? De qué está representando en su cabeza, ¿no? Que algo se ha encendido en su cabeza que representa el poste, por ejemplo. Entonces, claro, si esa es nuestra visión de tebeo, de en qué consiste la percepción, la respuesta ya es un no. Eso de entrada. Diría, no. ¿Cómo va a percibir la judía el poste? ¿Por qué? Porque estamos imaginando que la respuesta no puede ser otra que, pues la judía tendrá en su cabecita un poste en chiquitito, una imagen en su cabeza. Ese es el poste y esta es la representación del poste. Pero claro, si la judía no tiene neuronas, no tiene cabeza, no tiene cerebro, ¿y qué narices puede querer decir que está representando un objeto del entorno en su cabeza? Como se nos escapa qué puede querer decir eso, pues directamente no nos preguntamos sobre formas alternativas de entender la percepción. Entonces, esto es muy importante porque una cosa que no hemos comentado es que no nos interesa la inteligencia vegetal per se. La inteligencia vegetal es muy interesante. Queremos comprender lo que hace una planta. Pero lo relevante también es qué aprendemos del estudio de la inteligencia de las plantas para el estudio de la propia inteligencia animal y humana. Porque si descubrimos que la percepción no es lo que nos creíamos que era, a lo mejor eso es aplicable a nuestro propio caso. A lo mejor nosotros tampoco tenemos esa imagen que pensamos que tenemos de un objeto en nuestra cabeza. Tampoco representamos el mundo en nuestra cabeza. Simplemente, como la perspectiva nuestra experiencial, es tan vívida, pues nos parece que no puede ser de otra manera. Aquí lo que tratamos es de plantearnos hipótesis alternativas sobre en qué puede consistir la cognición, si no consiste en la representación o en el seguimiento de reglas o en la manipulación computacional de esos recursos, ¿vale? O sea, dicho de otra manera, tratamos de romper con el paradigma de la cognición en base a la metáfora del ordenador digital, ¿no? La metáfora del ordenador digital, que es el modelo en ciencia cognitiva que se puso en moda en los años 50, a partir de los años 50, explota la analogía de cerebro y mente como hardware y software, ¿no? Que, bueno, la mente es pues ese software que corre en tu hardware neuronal, que es tu cerebro. Y a partir de esa metáfora, pues se ha desarrollado toda la inteligencia artificial, la robótica, la psicología cognitiva del último medio siglo, ¿no? Si estos modelos vegetales nos sirven para arrojar luz sobre en qué consiste la inteligencia, y resulta que la inteligencia no podemos entenderla como la manipulación de estados representacionales siguiendo reglas algorítmicas, si no podemos aplicarle a las plantas la metáfora del ordenador digital, porque no hay una mente que sea su software y no hay un cerebro neuronal que sea su hardware, a lo mejor eso no es un problema para ellas. Como decíamos antes con lo de hacerse la comida en vez de tener que ir al Mercadona. A lo mejor lo que nos hace es repensar qué quiere decir que los humanos o los animales en general seamos inteligentes. O sea, que arroja mucha más luz de la que parece. No solamente el objetivo es pensar en las plantas, sino pensar en nosotros mismos a través de ellas. Esta sería la cuarta fase, ¿no? De la semilla que hemos visto al principio que plantábamos en el jiffy, en el semillero, lo pasábamos a la bandeja de arriba, después a la de abajo, ya que era la preparatoria, ¿no? Y de ahí ya la planta que está a punto ya, por tamaño, por desarrollo, pues es la que pasamos a estas cabinas de grabación, donde lo que vemos, bueno, el plano que estáis viendo es el plano lateral, pero el que yo utilizo para sacar datos es una cámara cenital que está arriba, y con esa cámara cenital tenemos un plano desde arriba que nos permite grabar la trayectoria circular de la planta, ¿no? Pensad, la planta, la forma que tiene el movimiento vegetal, toda forma de movimiento vegetal, ya sea el zarcillo, ¿no? O el zarcillo o el ápice radical, o una flor, o lo que sea, cualquier parte, anatómicamente hablando, cualquier parte de una planta,
se mueve siguiendo un patrón de circunnutación. Circunnutación es un movimiento circular, ¿no? De ahí viene la palabra. Entonces, significa que el crecimiento se produce siguiendo una trayectoria circular de 360 grados, ¿no? Si tuviésemos la paciencia de estar durante 1 hora y pico mirando a la planta desde arriba, o si sacamos la tarjeta de la cámara y vemos el vídeo de timelapse que hemos generado, lo que veremos es que la trayectoria es circular. El zarcillo va dibujando una circunferencia conforme va creciendo. Y esa circunferencia hay que entenderla de manera exploratoria. O sea, la planta está explorando el entorno circundante. Ahora, lo que comentábamos antes es que si es una adaptación meramente reactiva, que sea reactiva quiere decir simplemente que no hay intencionalidad detrás. Pensad, yo siempre que hablamos de estas cosas en charlas de los institutos, siempre pongo el ejemplo del pelaje del oso polar, ¿no? Si un oso tiene el pelaje blanco, no le ponemos una medalla, no pensamos que es listo por eso, ¿no? Es una buena adaptación que le ha permitido a ese en concreto pasar sus genes, ¿no? Pues también podríamos decir que la judía trepadora no es lista por el hecho de crecer por circunnutación y explorar el entorno. Aquellas que lo hacían pasaban sus genes. En el caso de la judía trepadora hay que entender el valor evolutivo. Lo que está pasando con la judía trepadora es que sacrifica desgaste metabólico en tener una base muy robusta, como tendría un árbol que gasta muchos recursos energéticos para tener un buen tronco, es un edificio con muy buenos pilares, ¿no? Pero claro, eso requiere mucho hormigón y mucho hierro. La judía trepadora se queda sin pilares, tiene una base muy endeble, pero gasta esos recursos metabólicos o los reinvierte en encontrar en una fase muy temprana de crecimiento algún soporte sobre el que apoyarse y a partir de ahí crecer y poder subir arriba y hacer fotosíntesis. Entonces no se puede permitir el lujo de errar, o como en el caso del oso polar, las que no han errado son las que han pasado sus genes y están aquí. Ahora, una cosa es que no haya errado y que haya pasado sus genes y que haya sido una adaptación evolutiva exitosa, y otra cosa es que entendamos qué es lo que está pasando, y eso es lo que queremos descubrir aquí. Por ejemplo, si la planta, ¿no veis? Mira, en tiempo real, mira dónde está ya. Esto que se está grabando en tiempo real lo que muestra es que van mucho más rápido de lo que nos pensamos. El crecimiento vegetal, esto han pasado pues no más de 5 minutos. Y ya ha dibujado todo un arco de circunferencia y está a punto de tocar el poste. Ahora vais a ver cómo literalmente en tiempo real toca el poste. Le falta crecer un poco más, probablemente lo roce y tenga que dar otra vuelta más. Porque pensad que está desplazándose por circunnutación y creciendo. Se elonga mientras circunnuta, con lo cual necesita tener la distancia apropiada para alcanzarlo, ¿no? Pero ahora a lo que iba es que lo que queremos tratar de averiguar aquí mediante este diseño experimental con la cámara cenital es analizar la trayectoria, porque lo que observamos en algunos vídeos, que ya os enseñaré uno que tenemos ya hecho, es que en un momento dado parece como si la planta modificara el patrón de circunnutación por una trayectoria, o sea, modificara la trayectoria circular y acabara haciéndola elíptica. De tal manera que una parte del recorrido del arco de circunferencia, la segunda parte de 180 grados, se la salta. La hipótesis, o pensamos que lo que está detrás es la idea de que efectivamente ha percibido el soporte y se va a por él. ¿Qué quiere decir se va a por él? No es una metáfora. Entendemos que tiene que haber una forma de control endógeno. ¿Qué quiere decir control endógeno? Quiere decir que endógenamente, internamente, la planta controla la maniobra de aproximación. Porque si no la controlara, no cambiaría el patrón, no se modificaría el patrón de crecimiento, o la planta, mira, ahora lo va a tocar ya que está a punto ya de tocarlo. Modificaría el patrón de movimiento o no se percibiría un patrón de aceleración y deceleración. O sea, si la planta decelera y acelera alternativamente, da como un latigazo. Nosotros vemos en los vídeos de timelapse que la planta hace como un latigazo para ir a por él. Entonces, eso pues es congruente con la idea de que la planta explota información interna que guía la forma de crecimiento, que guía la manera de aproximarse al target, ¿no? Al soporte. Ahora mismo está, nada, le queda un segundo para tocarlo. Esto no es timelapse, esto es tiempo real. O sea, esto es una grabación. Me encanta, esta la quiero yo tener porque yo todo lo que tengo es timelapse. Ahora ya, ¿pero has visto el tiempo que ha tardado? 5, 6, 7 minutos. Ahora probablemente, ahora va a empezar a empujar
y como le falta un poco más para coger toda la sección del palo, probablemente con la tensión al empujar lo pierda y en una vuelta más o a lo mejor dos ya consiga cogerlo. Pues hemos visto en tiempo real cómo llega hasta el poste. Ahora queremos descubrir qué está pasando exactamente ahí, ¿vale? La mejor forma de entender qué hipótesis estamos testando es con los alcatraces. El alcatraz es un pájaro, bueno, los alcatraces, o podéis pensar aquí en el Mediterráneo en una gaviota, ¿vale? Son aves marinas que se tiran en picado a por pescado, ¿no? Cuando las ves que se lanzan en picado y se tiran de cabeza, ¡bum!, de pico, ¿no? Y entran al agua y cogen el pez. Eso es una pregunta que ya algunos colaboradores nuestros, bueno, vamos a hablar de la gente con la que colaboramos. En concreto, esto es un trabajo que hizo Dave Lee, es un profesor de psicología de la Universidad de Edimburgo, es profesor emérito, ya está jubilado, y es el principal colaborador del MindLab, es con quien trabajo codo con codo. Y él, Dave Lee, en los años, principios de los 80, en el 81 creo, sacó un artículo en la revista Nature en el que precisamente se planteaba la cuestión de cómo el alcatraz controla la maniobra de aproximación a la superficie del océano. Es la misma pregunta que estamos haciendo ahora mismo para la judía trepadora, con el mismo profesor Dave Lee que la planteó en su día para el alcatraz. Porque el marco teórico es el mismo y la idea es la siguiente. La pregunta es, ¿cómo sabe el alcatraz cuándo plegar las alas? Porque si no las pliega a tiempo, se esclafa contra la superficie del océano. Y si las pliega demasiado pronto, pierde control en la trayectoria del vuelo y se le escapa el pescado. Entonces, hay que ser muy preciso porque piensa que se está tirando en picado a 60 millas por hora. O algo así, ¿vale? Entonces, no es fácil. Claro, volvemos antes a la idea de hacer las preguntas con nuestros sesgos ombligocéntricos. En este caso, ¿cuál sería el sesgo? Decir, bueno, si lo planteas como una cuestión de física, dirías, bueno, pues qué tontería. Si sé a la velocidad que voy y sé la distancia que me queda por recorrer, pues despejo el tiempo y ya sé el tiempo que me falta. Es como un conductor que va a frenar el pedal, va a frenar pisando el pedal del freno porque ve un stop. Y pone stop a 150 metros. Y calcula cuánto le queda para llegar. Si lo pensamos computacionalmente, dirías, bueno, pues sé la velocidad, sé la distancia, despejo el tiempo y ya está. Pero claro, el problema es que el alcatraz no tiene velocímetro, no tiene una señal que dice superficie del océano a 100 metros. El alcatraz tiene que explotar información, nos gusta llamarla ecológica. Información que sea ecológica, o sea, que esté de manera natural en su entorno y él haya adaptado, haya evolucionado los mecanismos que le permiten explotar ese tipo de información. Esa es la idea. Entonces, en este caso, lo que Dave Lee probó es que el alcatraz descansaba sobre una tasa relativa en la expansión de la imagen en su retina. Eso es la tasa de expansión retiniana. Y esto que parece una cosa muy rara, lo podéis pensar con los videojuegos. Tú estás jugando con un videojuego. No tú corriendo hacia una pared, sino generando virtualmente en un videojuego la simulación, la animación de que te vas a estampar contra una pared. ¿Cómo lo hacen? Cuando estás tú sentado delante de una pantalla. La pared se va haciendo más grande, cogiendo más granularidad, ¿no? Pensar en el pixelado de la pantalla. Se ve una pared de ladrillos, cada vez el ladrillo más grande, cada vez el ladrillo más grande, cada vez el ladrillo más grande, y hasta que ¡pum!, parece que te das contra el ladrillo. Eso es una forma virtual de generar lo que de manera ecológica tenía el alcatraz. Cuando el alcatraz se tira hacia el agua, va viendo la superficie del océano cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta ¡pum!, pliego las alas. Eso es la tasa de expansión retiniana, la tasa relativa de expansión retiniana, ¿vale? Como la imagen se va expandiendo o contrayendo en su retina conforme te alejas o te acercas de un objeto. Si me acerco a un objeto, la imagen se expande, si me alejo de un objeto, la imagen se encoge. Pensamos que está pasando exactamente lo mismo en el caso de la judía, solo que falta precisar cuál es la modalidad sensorial implicada. No decimos que la judía esté viendo el poste, decimos que la judía explota información ecológica que puede pertenecer a cualquier modalidad sensorial. O sea, lo que hemos dicho del alcatraz es aplicable no solamente a la tasa de expansión retiniana, sino a cualquier canal sensorial. Puede ser tacto, puede ser olfato, gusto, puede ser lo que sea. Puede ser cualquier canal de comunicación con el entorno en la medida en que un agente se mueve o actúa en su entorno, genera información en términos de esas tasas relativas de cambio.
Y esa es la idea. Y eso sí que nos permite repensar lo que decíamos antes, repensar qué es la condición humana. Porque en este paradigma ecológico lo que estamos diciendo es que no existe inteligencia o no existe cognición en ausencia de acción. O sea, percibir el entorno no se puede hacer si no actúas en el entorno. Y por eso en realidad virtual lo que hacen es simular la actuación de la gente. Un sujeto de carne y hueso se desplaza hacia una pared y la imagen del ladrillo se va haciendo grande en la retina. Como tú estás jugando de manera estática, pasiva, se simula invirtiendo la relación. Pero no quiere decir que no esté ahí, quiere decir que el patrón que se genera tiene que ver con la manera en que el agente y el entorno se acoplan el uno al otro. ¿Vale? Se genera la tasa de expansión retiniana, bien porque yo me acerque a la pared, bien porque la pared se acerque a mí, como en el caso del videojuego. Pensamos que eso es lo que está pasando aquí. Conforme la judía gira para, en base al crecimiento, acercarse al poste, se generan flujos informacionales que pensamos son ecológicos, que son el mismo tipo ecológico en el mismo sentido en que lo era para el Alcatraz. No tiene una calculadora para despejar el tiempo, no funciona con valores absolutos, todos son valores variables relativas relacionadas con el contexto de su movimiento, de la manera en que la judía actúa respecto a su entorno. Por eso es importante entender que la información se genera en el movimiento, o dicho de otra manera, la judía no podría quedarse quieta y decir, ahí está el poste, y me lanzo. La judía detecta el poste en la medida en que se mueve con respecto a él y se produce un flujo informacional. ¿Vale? Entonces, ese es el tipo de hipótesis teórica que en forma de diseño experimental queremos testar, ¿no? Queremos testar o analizar los datos que sacamos con las cámaras de grabación para estudiar la trayectoria y ver si hay alguna, llamamos en psicología ecológica, en este paradigma, invariante informacional, si hay algún tipo de información, alguna constante que esté ahí detrás y que pueda ser lo que explique el éxito en la tarea, ¿no? El éxito adaptativo, ¿no? En la conducta. Ahora mismo se ve cómo está, bueno, se ha quedado parada porque por el peso del poste y la fuerza que puede ejercer en su movimiento la planta, pues obviamente no puede desplazarlo, necesitará crecer un poco más para acabar enroscándose. Entonces, hasta ahora, para estudiar las respuestas de las plantas siempre, porque se consideran meros tropismos. Entonces esto es, un tropismo puede ser un fototropismo, una respuesta direccional a la luz, puede ser un gravitropismo, una respuesta direccional al vector de gravedad, puede ser cualquier respuesta o trópica o nástica. Una respuesta trópica es una respuesta direccional, una respuesta nástica es una respuesta que no es direccional, ¿vale? Por ejemplo, cuando las hojas se abaten por la noche cuando la planta duerme. Ese tipo de respuestas pensamos en ellas como si fuese uno a uno, o sea, ahí está el foco de luz, voy hacia él. Este es el vector de gravedad, crezco hacia él si soy una raíz. Y lo que no entendemos es que la inteligencia vegetal o las plantas son inteligentes en la medida en que su respuesta integra toda esa información y da una respuesta global. La planta no responde unidireccionalmente a la luz o unidireccionalmente a la gravedad. La planta se mueve con respecto a su entorno, genera información, decimos que percibe porque actúa, y en base al patrón global de energía que la planta genera, entonces produce una respuesta adaptativa como resultado global, no uno a uno. Entonces, esa capacidad de integrar es la que nos hace entender la inteligencia vegetal o la conducta vegetal como inteligente, a pesar de que no haya un sistema nervioso central o una unidad central de procesamiento. Entonces, los recursos están distribuidos, pero eso no quiere decir que no haya procesamiento de información, integración de información. Produce una respuesta que es flexible, que es adaptativa y que es global. Y por eso pensamos, o por eso hablábamos de la etiqueta, de la neurobiología vegetal, estudia las respuestas integradas de las plantas, ¿vale? Cómo procesan información de manera global.